Mira, en el problema que tuvimos de antes, ya. Ya, entonces, lo que vimos, y pienso que todos estamos de acuerdo con eso, es que ese problema tiene más de una solución. Estamos todos de acuerdo con eso. Encontramos la solución y igual 0 y la solución y igual x menos 2 al cubo. Esas dos son dos soluciones distintas del mismo problema. Y créeme, hay más que dos, hay infinidad. Pero por el momento lo que me interesa es que tenga más de una. Le estoy haciendo una pregunta. Aquí. ¿Cómo podría yo cambiar esa condición inicial para que el problema de nuevo, el nuevo problema con una nueva condición inicial, podría tener una solución única? ¿Ok? Es muy importante. Vamos a ver que en ese ejemplo preciso, que si yo cambio un poquito la condición inicial, el problema va a tener una solución única. Y es muy interesante, significa que si el hecho de tener esa condición, eso me disparaba más de una solución. Incluso yo le dije, hay una infinidad, ¿no? Pero vamos a cambiar un poquito esa condición inicial y vamos a ver que cambiando un poquito, la solución de toda esa solución infinita va a quedar solo una. Solo con cambiar la condición inicial. Es por eso que la condición inicial de verdad juega un papel muy importante en todos esos problemas. ¿Okay? Porque puede determinar si tu problema tiene más de una solución o tiene una única solución, o también tú le puedes poner una condición inicial que te diga que el problema no tiene ninguna solución. ¿Okay? La condición inicial es tan importante como la ecuación. Y mira, es súper fácil. Voy a cambiar el 0 por una A. En lugar de poner 0 aquí, voy a poner un A. Y voy a pedir que A no sea 0. Ah, no lo hice. Pero ya, lo podemos hacer juntos. Porque era un ejercicio. Pero mira, ¿se recuerdan esa función f? Ese no tiene ningún problema. Es continua en todo R2, ¿ok? La raíz cúbica no tiene ningún problema. Ahora, mi punto inicial, ¿dónde está? Está en 1, 2. Pero ahora no estoy en 0. Estoy aquí. O estoy aquí. Si A es positivo, estoy aquí. Si A es negativo, estoy aquí. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Aquí sería el punto 2A si A es positivo y 2A si A es negativo. Da igual, ¿ok? Voy a borrar eso porque no es bonito. Pero lo importante es que estoy lejos. Y se recuerdan, ¿cuál era el problema para aplicar el teorema? Era que esa recta y igual 0 era prohibida, ¿cierto? Porque la derivada parcial de f con respecto a y de esa función me daba algo como 1 dividido por y a la 1/3. Entonces no estaba definida en 0. ¿Se recuerdan de eso? Y ahora yo le pregunto, ahora está aquí mi punto inicial, o está aquí, depende si es positivo o negativo. ¿Puedo tener un rectángulo donde f y df de y son continuas y que contenga ese punto y que no hay problema? Obvios. Toman cualquier rectángulo aquí que no cruza el eje y. O es si A es negativo. ¿Están de acuerdo? En ese caso, el teorema se cumple. Porque el peligro está aquí. Está en esa recta. Profe, ¿Sí? puede ser abajo si es que es negativo porque Sí, dejaría... eso es lo que estoy diciendo. Puede ser abajo o arriba. Por eso Es dibujé los que dos. si queda 1/3 partido de Y,
elevado a un tercio. Sería, No, 1 dividido por y a la 1/3. ya. ¿Entiendes? Mira. Vamos a hacerlo de nuevo. Mi función S, ¿ok? Cuando la derivo con respecto a Y, me queda 3 por 2/3 por Y de 2/3 menos 1. ¿Está de acuerdo con eso? 2/3 menos 1. Bueno, los 3 se van y me queda 2y a la menos 1/3. Y eso es lo mismo que 2 dividido por y a la 1/3. ¿Ok? Significa que esa función, el peligro que tiene es en y igual 0. ¿Ok? Porque yo no puedo dividir por y. ¿Ok? Entonces, por eso, el teorema, mi peligro, aquí estoy yx, es toda esa recta. ¿Ok? No puedo, ahí en esa recta, la derivada de esa función con respecto a y no es continua, ni siquiera es definida. Por eso ahora, si mi punto inicial está aquí, 2a, yo puedo tener un rectángulo que no toca esa región peligrosa. ¿Ok? Y si se fijan, mira, por a igual 0, no cumplía, pero yo puedo tomar a muy pequeño, puedo tomar a la 10 a la menos 120, algo que tiene que ver con la física, esa cosa. Si tomo a igual 10 a la menos 120, no es 0, es muy pequeño, pero en ese caso, ese problema sí tiene una solución única. ¿Ok? Por eso yo le digo, es muy importante la condición inicial. El hecho aquí de tener 0 me mataba todo, porque esa función, la derivada de esa función con respecto a y, no está definida en el eje y igual 0. Significa que cualquier condición inicial que está sobre esa recta me va a poner un problema. ¿Entienden? Pero si estoy un poquito encima del 0, no hay ningún problema. Encima o abajo, pero no estoy en el 0. Puede ser muy, muy cerca, va a funcionar. Pero si estoy en esa recta, lo que pasaba aquí, ya no puedo. Las hipótesis del teorema no se cumplen. ¿Ok? ¿Cómo estamos con eso? ¿Hay preguntas? No, ya. Yo le dije, eso es una parte importante. Vamos a seguir haciendo otro ejercicio. Una consulta. Sí, dime. Entonces, Cuéntame. cuando sale demostrar, en este caso, el teorema, en el ejercicio, ¿cómo lo podríamos demostrar? ¿Solamente mostrando el gráfico? Disculpa, ¿O señorita, de no respuesta? escuché bien. Tu micrófono está muy mal. ¿Me puedes repetir? En el ejercicio que estaba haciendo, Ya. ¿cómo podría ser la respuesta? ¿Teníamos que colocar el gráfico? Sí, si ¿Que ponen no un tendría que gráfico. pasar por ese punto? Sí, y con una palabrita, así, exactamente como lo hice. ¿Sí? Ustedes Ya, ok. asignan bien dónde está el punto peligro, ¿ok? ¿Dónde está? Como lo que hicimos, sí, déjame mostrarte. Aquí, exactamente así. Ustedes asignan dónde está el punto inicial, 2, 0, y mira, todo está aquí. Yo estoy diciendo en esa recta, df de y no está definida, entonces no está continua. Y entonces, mira lo que escribí. Cualquier rectángulo que contiene el punto 2, 0, contiene parte de la recta y, donde df de y no es definida. ¿Lo ves? Está súper claro. El teorema no sirve.
Fuensalida, que el A sirve para delimitar el número de soluciones al final. Disculpa, no, el A, la condición inicial A. No. Mira, no es así que tiene que tomarlo. Lo que estaba diciendo acá es que a cambiar 0 por cualquier número, pero caso por caso, aquí ese 0 me hacía que el problema tenía una infinidad de soluciones, pero es de verdad específico a ese problema. Puede ser que también esa condición me dice que no hay solución, ¿okay? Pero todo es específico a ese problema. Y lo que estoy diciendo es que a cambiar ese 0 por un número A cualquiera, pero que no sea 0, eso, a hacer ese pequeño cambio por ese problema, ¿no? Todo es por esa ecuación, ¿no? Por esa ecuación, ¿ok? Todo es bien por esa. A hacer ese cambio, lo que podemos ver es que podemos tener una solución única. Y ustedes lo pueden ver ahí, porque lo que le molestaba aquí es aquí. De aquí ustedes lo pueden saber. Aquí van a tener un problema. ¿Dónde está aquí? Porque usted cuando estudian esa función, la derivada parcial con respecto a y ya no es continua aquí, ni siquiera es definida. ¿Okay? Significa que cualquier datos que va a estar en esa recta, ustedes van a tener un problema. Que si había sido 2,0 como menos 6,0, también había sido un problema. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, cualquier dato que esté sobre esa recta va a tener un problema. ¿Por qué? Porque eso tú lo sabes del inicio. La función ya te está molestando en esa recta. La derivada de esa función con respecto a y. ¿Ok? Bien. ¿Tenemos más preguntas? Vamos a hacer más ejercicios de esta manera. Pero eso, yo le advierto, ¿no? Eso va a ser parte de la prueba. Así que tiene que tener súper claro la película. Bien. ¿Estamos? Ya, voy a abrir otra. Estamos en la parte 7 o 6. Ya. Estamos en la parte 6. Ya, solo lo estoy recordando, el teorema, ¿ok? Ya. Ojo, a veces es el tiempo, mira, ustedes entienden, todas las variables, que en realidad, de verdad, los problemas en general involucran el tiempo. Bueno, aquí puse X, pero iba a poner T, después puse... Pero eso no es un problema, ¿no? Ustedes, el mismo teorema yo lo puedo escribir también con la variable T, por ejemplo, dy dt, ok, no se dejan engañar por variable, ¿no? De ty, ok. Y después ponerle condición inicial. Ya completamente igual. Lo que uno tiene que entender es que estoy buscando una función cuya derivada es una función de x por esa función misma. ¿Okay? Y tengo una condición inicial aquí. ¿Okay? La condición inicial, bueno, ustedes acabamos de ver si podemos construir un rectángulo que contiene ese punto inicial, ¿no? Donde f y df son continuas, entonces ese problema tiene una solución única dentro de un intervalo. ¿Okay? X menos delta. El delta no sabemos dónde está, pero puede ser muy grande, no importa. ¿Okay? Eso es el teorema que... Entonces, yo quiero que todo el mundo tiene claro. Tengo ese problema con el valor inicial. Si yo pongo el punto inicial, x0, y0, está aquí.
Si puedo, de algún modo, armar un rectángulo donde f y la derivada de f con respecto a y son continuas dentro de ese rectángulo, es importante que el rectángulo contenga el punto inicial. Entonces, yo sé que ese problema tiene una solución única dentro de algún intervalo. El intervalo, el teorema no me dice cuánto vale, pero me dice que existe. ¿Okay? ¿Estamos bien? Ya tenemos todo claro el teorema. Es súper fácil, ¿no? Ustedes estudian esa función y la derivada con respecto a y ven si pueden encajarla en un rectángulo que contenga el punto y donde si f y df de y son continuas, entonces el teorema me garantiza la existencia de la unicidad de la solución. Ya vamos a ver. Ejemplo donde las hipótesis del teorema se satisfacen. Ya, ahora me recuerdo. Ya. Esa clase va a ser como un pequeño taller, ¿no? Pero de verdad, yo le recomiendo tratar de bien entender esos ejemplos. ¿Viste? ¿Vieron? Aquí cambié el X por el T, ¿no? Pero da igual. Ya. Yo estoy tomando un ejemplo donde las hipótesis satisfacen. Entonces, si las hipótesis satisfacen, vamos a saber que el problema tiene una solución única. ¿Okay? Incluso lo vamos a encontrar, porque es una ecuación separable. Yo tengo ese problema. Y' es 4 más y. Y en 0 es 1. Siempre usted tiene que tener en la mente dónde está el punto inicial. El punto inicial está aquí, es 0, 1. Aquí estamos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está el punto inicial. Okay, siempre aquí es lo y aquí son los x. Entonces, en x igual 0, y vale 1. Está bien. ¿Cómo es la función f de ty? Es 4 más y. ¿Esa función cómo es? Ni siquiera depende de t. Entonces, es una función continua en todo R2. ¿Okay? Porque es una función lineal en y. Y df de y vale 1. También es continua en todo R2. ¿Okay? Esos son los ejemplos donde es muy fácil. Significa que como f, la función y la derivada con respecto a y son continuas en todo R2, significa que son continuas en cualquier rectángulo, ¿okay? De R2. En particular, si tomo cualquier rectángulo así, bueno, no es un rectángulo eso, vamos a decir así. Ya soy muy malo para dibujar. Ya, eso es un rectángulo, contiene el punto inicial y f y df de y son continuas. Por eso yo digo, así que el teorema me asegura que existe una solución única en la vecindad de 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es el caso el más simple. F y la derivada con respecto a y son continuas en todo R2, así que ni siquiera tengo que preocuparme. Yo sé que cualquier rectángulo, esa función f y df de y son continuas, así que puedo construir cualquier rectángulo que lo contenga el punto inicial. ¿Estamos bien? ¿Sí? Por favor, un poquito de chat para ver si estamos en la misma... Bien. Pero por favor, que no sea siempre lo mismo. Estoy feliz que... Pero al menos también los demás. Por favor, y si no entienden, no hay ningún problema. Me pueden mandar privado. ¿Ok? Si le da vergüenza, no deberían tener vergüenza, de verdad. ¿No? Nunca hay vergüenza a no saber algo. ¿Ok? Eso no existe. Y si ustedes se sienten incómodos con respecto a sus compañeros, hay la opción de mandarme un mensaje privado, ¿no? Porque yo tengo la opción de mandarle a algunos de ustedes. Así que si ustedes no entienden algo y se sienten incómodos, no sé qué, por favor, primero yo insisto, no deberían ser incómodos, ni a frente de mí, y menos a frente de su compañero, de preguntar algo, ¿ok? Y si se sienten realmente incómodos, no hay problema. Ustedes me pueden mandar un mensaje privado diciendo, pucha, no entiendo, y no hay ningún problema. Lo podemos revisar junto. ¿Ok? Bien. Pero me gustaría que no tuvieran ese miedo, al menos entre ustedes. Ya.
Entonces, de antes yo creo que hay una compañera, un compañero, la verdad no me recuerdo, pero alguien me preguntó cómo encontrar la solución. A veces no se puede, pero aquí mira, como es una ecuación separable, la vamos a encontrar. No, yo creo que era un hombre que me la preguntó. La vamos a encontrar. Y como el teorema me garantiza que es única, entonces esa solución que vamos a encontrar es la solución. ¿Ok? ¿Está bien? Porque estamos de acuerdo. Ya, antes de empezar, yo he checado que el teorema se cumple, entonces cualquier solución que voy a encontrar va a ser la solución. Cuando yo digo la, significa la única. Entonces, escucha, no sé lo que pasó. Ya no sé. Tengo esa ecuación. ¿Ok? Lo que voy a hacer, voy a dividir por 4 más y. ¿Ok? Pero miran, y en la vecindad de 0 vale 1. Significa que en x igual 0, la función tiene que pasar por aquí. ¿Cierto? Y ustedes entienden que esas funciones tienen que ser continuas. Entonces, de verdad, y no puede tomar rápidamente el valor menos 4, porque el valor menos 4 está aquí. No puede saltar de aquí a acá. ¿Ok? Así que tal vez con el tiempo puede ir allá, pero al menos yo sé que en la vecindad de 0, y es cerca de 1. Entonces yo puedo dividir por y, 4 más y. Antes una de sus compañeras me lo preguntó. Yo no entiendo de dónde salió esa marca. Bien, yo divido. ¿Cuál es la gracia de hacer eso? ¿Vieron? De ese lado tengo pura cosa que depende de y, y de ese lado tengo pura cosa que depende de t. ¿Ok? Y entonces es una ecuación separable. ¿Ok? Tomo las integrales de ambos lados. ¿Estamos de acuerdo? De verdad, cuando pueden hacer eso, se llama que la ecuación es separable. Y la gracia es que una ecuación difícil así me reduzca a encontrar dos integrales. Si yo puedo calcular esas dos integrales, ahí ese arreglo. Si puedo calcular esas dos integrales, ya voy a tener una solución. ¿Ok? Las ecuaciones separables son simpáticas por eso. ¿Ok? Ya, entonces tengo esa integral. Ustedes saben cuál es la primitiva de eso. Es el logaritmo, pero ojo, no olviden el valor absoluto. Porque yo no sé cómo es ese tipo. Si es positivo o negativo. Después, la primitiva de 1, pero ojo, con respecto al tiempo. Entonces es t. Y aquí hice lo que uno de sus compañeros me preguntó. Aquí puse una constante, otra constante. Pero no es necesario porque, mira, la podemos pasar una a la otra. Como yo le dije, vamos a juntar las dos constantes K1 y K2 en una. ¿Ok? Puedo pasarla ahí y llamarla K. Kappa. ¿Ok? Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Una consulta. ¿Sí? ¿La constante K1 y la constante K2 son la misma constante o son diferentes? Son diferentes. Pero lo que importa es que, mira, no te compliques la vida con eso. Si quieres, mira, aquí puse K2, yo no sé cuánto vale K2, ¿eh? Y la verdad no es interesante por el momento. Y K1, la pongo después, cuando la reescribo así, ¿tú estás de acuerdo que K puedo tomar la diferencia? Y lo que importa que al final te queda una solo constante, ¿ok? Tú la llamas como tú quieres, porque lo que pasa es que aquí tú no puedes especificar cuál es K2 y cuál es K1, pero al final vas a poder especificar cuál es la diferencia de las dos. ¿Ok? Por eso yo te digo, mira, lo importante cuando tienes eso, lo puedes hacer como acaba de hacerlo, ¿no? Pero es más fácil llegar directamente y decir, ya voy a considerar una constante, está bien, porque cualquier otra la voy a sumar. ¿Está bien? ¿Respondí a tu pregunta? Sí, profe, ya caché. Ya, muy bien. Ahora es la parte que a ustedes le cuestan un poquito. Ya estoy aquí.
Ustedes saben que cuando yo tengo un logaritmo, como la función exponencial es una función biyectiva, entre de R en R+, yo puedo tomar la exponencial. ¿Okay? Entonces, tomo la exponencial aquí. La exponencial del logaritmo me va a dar, ojo, con los valores absolutos. Y luego tengo exponencial de t más kappa. Ustedes conocen la ley la ley de lo exponente, de la exponencial, es exponencial kappa por exponencial t. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ojo, es importante, mira, la exponencial es siempre positiva. Entonces, todo lo que está aquí es positivo. También el valor absoluto también es positivo. Entonces, esa escritura está bien. Pero, mira, a mí me gustaría sacarme esos valores absolutos. ¿Ok? Porque yo quiero de verdad expresar cuánto vale Y. Entonces, lo que voy a hacer, voy a cambiar, porque ustedes saben que el valor absoluto de X es igual a X si X es positivo, o menos X si X es negativo, ¿cierto? Entonces, ese valor absoluto, lo que voy a hacer, voy a cambiar esa constante, la voy a cambiar por una constante C que aparte de esa R. Entonces, C puede ser positiva o negativa, ¿cierto? Porque es una constante real. Aquí, no. Aquí, esa constante, si era la exponencial de K, era siempre positiva, porque la exponencial siempre es positiva. Pero lo que voy a hacer, voy a sacar esos valores absolutos, pero aquí debería sacarme un signo, ¿cierto? Porque ese podría ser más o menos lo que está aquí. Entonces, lo que voy a hacer, le voy a echar la culpa a esa exponencial, la voy a cambiar por una constante real, y ahí me puedo sacar los valores absolutos. ¿Ok? Si ese era positivo, C es positivo. Si ese era menos lo que hay adentro, perdón, siempre es positivo eso, pero si eso es 4 más Y, el C sería positivo. Si 4 más Y era menos lo que hay dentro, el C sería negativo. ¿Ok? ¿Entienden ese paso? Ese paso es importante. Entonces, después, la gracia es que yo puedo expresar Y de esa forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profe, ¿Sí? profe, Sí, pero dime. independiente de que esté en un valor absoluto, si lo que está dentro del valor absoluto es negativo, ¿se va a ser negativo? Mira, lo que estoy diciendo es que a priori tú no sabes cómo es ese signo aquí. ¿Ok? Pero tú, 4 más Y en valor absoluto, siempre lo puedes escribir como más o menos 4 más Y. ¿Ok? Dependiendo del signo, ¿cierto? Sí. Ese más o menos, mira, tengo más o menos, ¿cierto? Aquí, voy a reescribirlo aquí. Voy a escribir la ecuación. Es exponencial kappa por exponencial t. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tú estás de acuerdo? Lo que hice aquí es cambiar el 4 más y por más o menos, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ahora voy a multiplicar toda esa ecuación por más o menos 1. ¿Cuál es la gracia? Si multiplico por más es más, y menos me va a dar más. Entonces me voy a quedar con 4 más y es, y aquí le voy a poner la culpa aquí, más o menos exponencial kappa por exponencial t. ¿Cierto? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Ah, sí, profe. Sí. Y ese, ahora puede ser positivo o negativo, este es lo que voy a llamar C. Ah, y ahí me va a depender de lo que yo tenga dentro del 4 más Y. Sí, pero sabes que incluso eso tú no tienes que preocuparte, tú lo haces y al final, la condición inicial te va a fijar como es C. Ah, ya, profe. Gracias. Pero es obvio que tiene que ver con todo ese signo, pero mira, incluso te puedes hacer ¿cómo se dice? El leso, no preocuparte de eso, y al final es la condición inicial que te va a decir cómo es el C.
¿Ok? Pero Ah, ya, profe. claramente está aquí. Ese Sí. más o menos exponencial K lo llamo C. Y ahora puede ser positivo o negativo. Pero vamos a ver justamente cuando voy a poner la condición inicial. Tengo esa solución, ¿estamos de acuerdo? Y la condición inicial era que y en 0 vale 1. Reemplazo t por 0, me da c por exponencial 0 menos kappa, es c menos 4, tiene que ser igual a 1. ¿Se recuerdan la condición inicial? Y de 0 es 1, y por lo tanto c es 5. Y ahí lo ves, c es positivo. ¿Okay? Ya, profe. Y ahí Sí. tú lo puedes adivinar. ¿Okay? Por eso te digo ahí, antes, mira, no es importante aquí. Después se va a fijar el C. Pero lo único que tiene que tener en la mente es que C puede ser positivo o negativo. Mira, si aquí había puesto menos 10, C sería menos 6, ¿verdad? ¿Cierto? Y sería negativo. ¿Okay? Ah, ya, profe. Sí. Por eso te digo, depende, ese tipo se va a fijar después con tu condición inicial. ¿Okay? Pero lo Ya, profe. importante es que sacaste tu valor absoluto y que esa constante, que antes uno pensaba era positiva siempre, ahora cuando sacaste el valor absoluto, la estás dejando la posibilidad de que sea positiva o negativa. ¿Okay? Ya, profe. Gracias. Okay. No, a ti. Y entonces tengo esa solución. Y si se fijan, esa solución es definida para todo t en R. La exponencial de t es definida, continua, derivable y en todo R. ¿Se recuerdan? ¿Qué me decía el teorema? Me decía las hipótesis, si las hipótesis se cumplen, el problema tiene una solución única dentro de algún intervalo. ¿Ok? Nosotros ya, esa parte la vimos. Vimos que el teorema se cumplía, entonces había una solución única. La gracia es que la ecuación era separable, la podíamos encontrar la solución. Aquí está. Y su compañero que me preguntó de antes, tengo la solución explícita. Y el teorema me garantiza que solo había una. Entonces, esa es la única solución del problema. Es la única solución. Única. No buscan otras. Es la solución. No hay más. Y además, como tenemos una forma explícita de la solución, pucha, podemos ver que esa solución está definida en todo R. Entonces, el intervalo que, ¿se recuerdan? El teorema me dice que existe un intervalo. El teorema solo me dice que existe un intervalo. ¿Okay? Que está centrado en el punto en el punto original, en el punto inicial donde hay la condición. Aquí, ustedes si se fijan, esa función es definida por todo R. Entonces, la solución existe, es única y es definida en todos los reales. ¿Ok? Entonces, recuerdan las etapas. Teníamos un problema con valor inicial. El teorema, el chequeo de la hipótesis del teorema nos garantizó que el problema tiene una solución única. Después, la hemos podido encontrar, porque la ecuación era ¿Qué fácil. es la S que ¿Sí? está al lado de la E elevado a T? Es exponencial de t, es 5. 5 menos 4. ¿Eso es la pregunta? ¿Sí? La solución es 5 exponencial de t menos 4. Aquí está. La solución la teníamos así. C exponencial de t menos 4. Ah, Y ya. encontramos que C valía 5. ¿Ok? Vale, sí. Ya. Gracias. No. Ya. ¿Hay preguntas sobre esa parte? ¿Está bien? Ok.
un ejercicio donde hay una infinidad de soluciones, donde no hay unicidad. ¿Ya? En general, cuando no hay unicidad, en general, no estoy diciendo que siempre es así, pero en general hay una infinidad. ¿Okay? Es exactamente el mismo problema que vimos de antes, cambié la condición inicial y a 0 en 0 para que sea más fácil. Y lo que estoy diciendo es mostrar que ese problema admite una infinidad de soluciones. ¿Okay? Ahora el punto inicial es 0, 0. Okay, la condición inicial es 0, 0, y se recuerdan, es exactamente el mismo que vimos de antes. Cuando derivo f con respecto a y, tengo eso, y no está definida en la recta, en esa recta. Okay, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, cualquier punto que está sobre esa recta no va a funcionar. Entonces, el teorema, ustedes están de acuerdo conmigo, eso es exactamente lo que vimos de antes, ¿no? El punto inicial está aquí. Y la recta prohibida, por decir la cosa, es toda esa. ¿Ok? Porque df de y no está definido en y igual 0. Entonces, ustedes están de acuerdo que cualquier rectángulo que hacen, que contiene el punto 0, 0, pongo círculo, pero siempre va a tener una parte de la recta, así que no, el teorema no se cumple. Las hipótesis del teorema no se aplican. Eso significa que no podemos concluir nada. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Es exactamente el mismo caso que vimos de antes. Bueno, también de antes vimos que y es 0 es una solución. ¿Ok? Y también hay otra solución que también es esa. Y es t al cubo. ¿Por qué? ¿Se recuerdan? Y es 0. Y es la solución 0, porque es trivial esa cosa, porque si derivo y es 0 y aquí es 0. 0 a la potencia 2 tercios es 0. Y en 0 es 0, así que es trivial. Y luego la otra solución, ¿se recuerdan? Es una ecuación separable. Como y no lo vamos a tomar diferente de 0, es exactamente el mismo que hicimos de antes, ¿no? Bla, bla, yo tengo eso, dt, la primitiva de eso yo la estoy recordando aquí, también la había dicho de antes, tengo y al cubo es t más una constante k, tomo la potencia 3, me da y de t es t más k al cubo, y luego tengo que poner la condición inicial. Y en 0 es 0 más kappa al cubo, y eso tiene que ser 0. Entonces, eso me implica que kappa tiene que ser 0. Entonces, la otra solución es esa. Entonces, tenía la solución y es 0, y es t cubo. Y si se fijan, las dos pasan por el punto inicial, ¿no? Tengo una primera solución, es esa, y la segunda es esa. ¿Okay? Todos pasan por ese punto, que es el punto inicial. Pero lo que estoy diciendo, no sé por qué pasa esas cosas. A partir de esa solución, podemos construir una infinidad de soluciones. ¿Okay? Y yo le voy a mostrar cómo se hace. En ese caso, ojo, todo lo que uno hace son específico a esa ecuación. Yo no estoy diciendo que es una regla absoluta. ¿Okay? Puede tener problema que la hipótesis no se cumple y igual tiene una solución única. ¿Okay? Puede ser que tenga dos, puede ser que tenga una infinidad, etc. Yo estoy diciendo que todas esas cosas las estoy haciendo caso por caso, por el problema específico. Entonces, tengo esa solución, que acabamos de ver que es la solución, y lo que estoy diciendo es que a partir de esa solución, yo puedo construir una infinidad de soluciones. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tomar dos números reales, uno negativo, otro positivo. ¿Ok? De esa manera, A aquí y B aquí. ¿Ok?
Bien. No sé por qué aparecen esas cosas, de verdad. Espero que nadie me está pirateando mi pantalla. Ojalá que no. Debe ser algo que no sé. Ya, no importa. Ya, entonces tengo esa solución. Mira, lo que voy a hacer es que por t mayor que a, voy a tomar esa función. T menos a al cubo. Sí, algunos hackers. Voy a tomar la función cúbica así. Por t, perdón, por t menor que a, perdón, estoy aquí. Por t menor que a voy a tomar y menos a al cubo, es aquí. Por t mayor que b voy a tomar t menos b al cubo. Y entre a y b voy a tomar 0. Ojo, la función es bien suave así. ¿Ok? Ustedes pueden ver que esa función, mira, cuando la derivo, bueno, ustedes saben, ¿no? Es 3t menos a al cuadrado por t menor que a. Es 3t menos b por t mayor que b. ¿Ok? Así es fácil. Y entre a y b es 0. Bueno, la derivada de 0 es 0. Por lo que importante es que, miran, en a por valores negativo, me da t, a menos a me da 0, entonces es continua, y' es continua. Y en b también es continua, ¿ok? Porque cuando tomo un t que es igual a b, eso me da 0, me vuelvo a dar eso, ¿ok? Y esas cosas, si se fijan, y a la 2/3, mi función y era aquí, ¿no? Aquí definida así. Si tomo y a la 2/3, significa que vale t menos 2, t menos a al cuadrado, t menos b al cuadrado. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con eso? Los 3 se van y me quedan 2. Entonces, y a la potencia 2/3 es t menos a al cuadrado, si t es menor que a, t menos b al cuadrado si t es mayor que b, y 0 si t está entre a y b. Y si se fijan, lo que encontramos aquí es que y' era dado por eso. Y a la 2/3 está dado por eso. Si se fijan, es exactamente la ecuación que estamos buscando, que es y'. ¿Dónde está la ecuación? Aquí. Es 3 veces. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Miran. Y está aquí. Calculamos y'. Me dio eso. Y a la 2/3 me dio eso. Si se fijan, si pongan una o 3 aquí, me va a quedar 3, 3, bueno, y 0. Y es exactamente y'. ¿Ok? Y obviamente la condición inicial y en 0 es 0, porque cuando y en 0, está aquí, vale 0. Entonces, si se fijan que todas esas soluciones parametrizadas así, tú me das A y B, A positivo, A negativo y B positivo, yo puedo construir una solución. Por eso, ¿lo ven? Ese problema que teníamos tiene una infinidad de soluciones. Me das A, un número A negativo, un número B positivo, y voy a construir toda esa familia de solución. ¿Ok? Entonces, es para mostrarle que es un ejemplo concreto donde tengo más de 2 soluciones, tengo una infinidad. Tú me das cualquier número A y B y con ese procedimiento voy a construir una solución del problema. ¿Ok? Por eso, en general, en física, ese tipo de problemas no son muy interesantes, porque, ¿lo vieron? Tienen una infinidad de soluciones, ¿no? ¿Cuál es la más física? Esa, A con A igual menos 2 y B igual 3, no sé, ¿me entienden? No es muy interesante físicamente. Entonces, la conclusión es que entonces todas esas soluciones parametrizadas por A y B son todas soluciones. ¿Okay? Y hay una infinidad, ¿no? Hay una infinidad.
¿Ok? Eso. Entonces, ¿por qué? Porque ya, en ese problema específico podíamos construir una infinidad de soluciones. Pero mira, el procedimiento era el siguiente. Es que el teorema, las hipótesis del teorema no se cumplían y por lo tanto estábamos seguros que no podemos concluir. Nada más que eso. Pero ¿qué significa que no podemos concluir? Significa que no podemos decir nada. No podemos decir si existe, no existe, si hay una, dos, infinita, no sé. No. La hipótesis no se cumple, listo. No podemos decir nada. ¿Ok? Ahora, en ese caso particular, hemos podido encontrar una infinidad de soluciones. ¿Ok? Pero, por ejemplo, ya, ese es el ejercicio el más difícil. Yo tengo ese problema. Y' de t es valor absoluto de y de t, y en 0 es 0. ¿Okay? Tengo ese problema. Y mi pregunta es, ya, mi función f de ty es valor absoluto de y, ¿cierto? El punto inicial es 0, 0. ¿Estamos de acuerdo, no? Y la función f de ty es valor absoluto de y. Ustedes saben que valor absoluto de y, valor absoluto de x, okay, no es derivable en 0, ¿cierto? Porque si vienen por aquí, la pendiente es menos 1, y si vienen por acá, la pendiente es 1. ¿Eh? Es decir, ese crecimiento en la izquierda es menos 1, en la derecha es 1. No tiene el mismo, entonces no es derivable en 0. Eso lo saben, ¿no? Significa que, entonces, las hipótesis se recuerdan, ¿no? Yo tengo que derivar con respecto a y. Y esa función, sabemos que ni siquiera es derivable con respecto a y en 0. Así que el teorema como lo vimos, las hipótesis no se cumplen. Entonces, las hipótesis no se cumplen. ¿Están de acuerdo con eso? Porque aquí, donde no tenemos que derecho es toda esa recta de nuevo. En y igual 0. Ya. En y igual 0, en toda esa recta no se puede. Y el problema es que mi punto inicial está justamente aquí. ¿Ok? Entonces, claramente la hipótesis del teorema, las hipótesis del teorema no se cumplen. Pero podemos ver que, por ejemplo, si yo tomo la función y es 0, es una solución, porque la derivada es 0 y el valor absoluto de 0 es 0. Y en 0 es 0. ¿Ok? Entonces, podemos ver que esa es una solución. Es solución del problema. Una. Yo podría poner aquí, es una. Pero cuando yo digo una, no sé si es la única. ¿Ok? Y eso lo voy a dejar para ustedes. Y yo quiero que lo hacen. ¿Ok? Van a ver que es la única solución del problema. Es lo que estoy diciendo. Vamos a ver que en ese caso es la única solución del problema. Y yo le puedo explicar. El teorema que está en el libro no es el teorema más general. Porque en ese teorema, esa hipótesis que me dice que la derivada parcial de f con respecto a y tiene que ser continua, eso es mucho. Es mucho. El teorema que se conoce como el teorema de Cauchy-Lipschitz solo me pide que la función f sea continua y que f se llama que tiene una condición de ser lipschitziana con respecto a la segunda variable. No importa lo término, pero lo que quiero que
ustedes tengan en la mente es que ese teorema no es el más general. ¿Ok? No es el más general que me garantice que la solución es única. Y aquí es un buen ejemplo de ver que tal vez la hipótesis no se cumple, pero igual este problema tiene una solución única. ¿Ok? Y no es contradictorio con el problema, con el teorema. El teorema me dice que si las hipótesis se cumplen, entonces hay una solución única. ¿Están de acuerdo? Pero puede ser que las hipótesis no se cumplen y igual el problema tiene una solución única. Y eso no es contradictorio. Porque el teorema, ustedes tienen que entender, no es si es solo sí. Si fuera sí es solo sí, ahí le creo. No, el teorema me dice que si cumplen las hipótesis, entonces hay el resultado. Pero podría tener resultado sin las hipótesis. ¿Ok? Y no es contradictorio. Ya. Le dejo sobre esa frase filosófica, pero ¿hay preguntas sobre ese último punto? Todo lo que vimos. ¿Hay alguna pregunta? Ya, entonces, ¿la hipótesis podría ser una solución del problema? No, ¿por qué podría ser una hipótesis? ¿Podría ser una solución? No. En el caso anterior. Pero yo no entiendo esa de la hipótesis que puede ser una solución del problema. No tiene sentido. Tal vez no entendí la pregunta. Lo que estoy diciendo es que si se cumplen las hipótesis, estamos seguros que el problema tiene una solución única. Pero si no se cumplen las hipótesis, no podemos concluir así de manera general. Y tenemos que tratar caso por caso. ¿Está bien eso? Entonces, si la hipótesis, la solución existe, es única. Si no hay la hipótesis, de verdad depende de problema por problema. Vieron que del segundo ejemplo, la hipótesis no se cumplía y yo tenía una infinidad de soluciones. Y ahora ese ejemplo que le estoy hablando, ustedes lo van a hacer y van a ver que la hipótesis, acabamos de ver que la hipótesis no se cumplía, pero igual hay una solución única. Y todo, si ustedes lo piensan, no es contradictorio con el teorema. El teorema es solo algo que me garantiza que si las hipótesis se cumplen, entonces el problema tiene una solución única. Nada más que eso. Si ustedes salen de la hipótesis, no pueden decir nada. Y es caso por caso que hay que tratar. ¿Ok? Y entonces le invito a leer bien esa última parte. Yo le digo, le invito a leerla. De verdad, ustedes saben que una parte de la prueba va a ser sobre ese tema. Así que trabajan ese último ejemplo que le deje. Todos los detalles están ahí. Tratan de hacerlo. Profe, que sea, no sea, profe, que sea, no sea derivable en cero. Sí. Perdón. Tú dices, no, derivable es una condición más fuerte, pero recuérdate que es la derivada con respecto a y que tiene que ser continua. Eso es lo que estoy diciendo. ¿De acuerdo, Tabita? Profe, una consulta. Sí, dime. Espera, Bastián. Tabita, ¿estamos de acuerdo? En el ejemplo, es que tú tienes que la derivada parcial con respecto a y, ¿cuánto valía en cero? No es definida. ¿Ok? ¿Está bien, Tabita? Perdón, ya.
No, mira. Tabita, ¿podemos hablar de eso después? Déjame terminar con el curso y después te hablo, ¿ok? ¿De acuerdo? Ya. Ok. Marta, dime. No, ¿quién me estaba preguntando? ¿Alguien Yo. me...? Ya. Profe, es que cuando llegamos a la parte donde ya comprobamos que la hipótesis no se cumple, solamente tenemos que poner eso, la hipótesis no se cumple, ¿cómo podríamos, cuál sería el paso siguiente a hacer? No, después depende de cómo la pregunta se hace. Si uno te dice ya no se cumple y después ustedes, tal vez yo le puedo preguntar, no saben que existe una infinidad de soluciones. ¿Ok? Ya, Pero perfecto. ustedes una vez que depende cómo yo le voy a preguntar la pregunta, pero le puedo decir, oye, Mozart que las hipótesis no se cumplen y después ya Mozart que existe más de una solución, por ejemplo. ¿Está bien? Ya, perfecto. Sí, entendí. Ok. Ya. Bueno, le dejo. Tabita, discutamos, ¿no? Ya, le dejo y entonces nos vemos la próxima semana. ¿Ok?